quer ver comigo? Bueno, estamos en el capítulo, en el Simán Nun Gimel 53, Seif Gimel. El tema es quién es la persona idónea para ser Shaliach Tzibur, para ser Hazan. Pero en base a ese tema se trae algunas halajot que tienen que ver de alguna forma con el tema principal. Nosotros sabemos que antes de la tefilá tenemos que ponernos talit y tefilín. Ya fe. Pero a veces puede llegar a suceder que uno no tiene en el momento del comienzo de la tefilá, o se le olvidó, o no lo encuentra, lo demás. No sabe dónde está su talit o su tefilín. Entonces él empieza a hacer tefilá con la esperanza de que, no sé, que Besrat Hashem Ulay, alguien se lo llevó por error o lo puso en algún lugar y alguien le va a informar en dónde está para poder colocárselo. Pero cuando se lo quiera colocar, él ya está en la mitad de la tefilá. Y la pregunta es si en la mitad de la tefilá, y dependiendo en qué lugar de la tefilá estoy, si me puedo poner tefilín o talit específicamente, que es la halajá de aquí, porque ulay, si ya estoy en un lugar donde no se puede interrumpir, es posible de que ponerse el talit sea interrupción. Entonces, dice el Shulchan Aruch, en levarej al atifat tzitzit. O sea, interrupción, generalmente quiero aclarar. Interrupción en la tefilá, en general, es interrumpir con la palabra. Eso es interrupción. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy en la mitad de la tefilá y empecé a hacer tefilá, y de repente en la mitad me doy cuenta, ¿sí? Afilo en la mitad de la Shmona Esrei, ¿sí? Que es el lugar más problemático para interrumpir. Cuando uno empezó la Shmona Esrei, está parado, con los pies juntos, no puede moverse de ahí, tiene que hacer la tefilá, y no puede caminar, y no puede hablar, y no puede hacer señales. Él tiene que estar haciendo la tefilá desde la Shmona Esrei, desde el principio hasta el final, sin ningún tipo de interrupción. Pero de repente, él tiene un sidur y llega a la mitad de la Shmona Esrei y se da cuenta que faltan hojas. ¿Le pasó alguna vez que hay un sidur sin hojas? Sí. Los bajurín no tienen la costumbre, yo a veces cojo los sidurines de los bajurín y llevo la mitad. ¿Qué tienen costumbre? ¿Qué? ¿Que tienen hambre? ¿Se comen hojas? No entendí. Me faltan hojas la mitad. Como 4 veces me ha pasado. Y llego y... ¡ay, no hay la hoja! ¿Y qué pasa con ¿Qué pasa cuando hay algo así? Entonces, yo estoy aquí parado en la Shmona Esrei y tengo que llegar ahí para buscar un sidur. Entonces, ¿qué hago? No hablar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la mano de Batia Bat Paró, entonces puedo hacer así y la mano me llega hasta ahí. Pero yo no tengo la mano de Bat Paró. Está haciendo... Shmona Esrei. Hablo de ese ejemplo, porque lo quiero dar. Entonces yo tengo dos opciones. Yo tengo que seguir la Shmona Esrei, no puedo, sí. No sé de memoria. Sí. No sé. Entonces tengo dos opciones. O caminar, ir y buscar el sidur y volver a donde estaba y seguir con la Shmona Esrei de donde interrumpí hasta donde llegaron las hojas. O tengo ahí una persona y en lugar de moverme le digo, alcánzame el sidur. ¿Qué es preferible? ¿Que yo camine a buscar el sidur o que le diga a otra persona sin moverme del lugar que me traiga un sidur? ¿Qué opinan ustedes? O le haga mueca? ¿Ah? ¿Caminar?
Le diga con la palabra. Si camina, tiene que hacer. Si camina, tiene que hacer los 3 pasos para atrás. Para salir. Muaca Zula es menos problema porque no habla. No habla. Sí, si le dice caja, pero yo hablo. Se va a ir Sí, como así. le tiene que, entonces, ¿qué hace? Tiene que hacer los 3 pasos. ¿Habla o va a caminar? O camina. Hablar es interrumpir a la otra persona. De todas maneras, en ese caso, si le vas a decir a alguien, supuestamente esa persona está cerca de ti, cerca del armario. Lo me llané, pero ahora yo tengo que interrumpir de alguna forma para tener un sidur completo. La pregunta es, ¿cómo interrumpo? ¿Hablando o caminando? Esa es la pregunta. No hable. Hablando o caminando. Caminando, porque el resto es silencioso. Si quieres caminar hasta el final de la sinagoga. Entonces, según la halajá, siempre la interrupción ultimativa, o sea, la más problemática, es hablar. Hablar. Es como mal, en Jatjila tampoco no hay que, en la mitad de la Shemona Estre, moverse y caminar, pero bueno, estamos hablando de una situación de emergencia, que no sé cómo seguir adelante la Shemona Estre, entonces yo tengo que elegir entre las dos opciones, preferible que me vaya en silencio, camine, agarre el sidur, regrese a mi lugar, sin hablar. O sea, eso es lo que tengo que hacer. Y sigo en donde interrumpir. ¿Qué? No importa. Yo solamente lo traje como un ejemplo para que entendamos qué tipo de interrupción es más grave que otra. ¿Verdad? Pero no es el tema, no es esa halajá. La halajá que vamos a estudiar ahora es de que ahora él tiene que ponerse el tzitzit o el talit en un lugar que está en la mitad de la tefilá. Y la pregunta es, bueno, ponerme talit no es problema, porque agarro el talit y me lo pongo, pero tengo que decir la brajá. La pregunta es si en cualquier lugar de la tefilá yo puedo decir la brajá del talit o del tzitzit. ¿Qué? No cuando estoy al principio. Cuando estoy al principio, antes de empezar, Baruch She'amar, Pesukei de Zimra, ese es el lugar que corresponde. ¿Sí? Hay muchos que dicen dicen las primeras brajot, te ponen talit y tefilín y luego continúan con la Birkot Shachar y Korbanot. Algunos terminan toda la primera parte, hacen Birkot Shachar, Korbanot, después se ponen talit y tefilín y luego empiezan Pesukei de Zimra. Hasta ahí estamos en orden. El problema empieza cuando ya empecé Pesukei de Zimra. Pesukei de Zimra ya es un lugar donde no se puede hablar en la mitad. Azul afsik bedibur. Sí, yo estoy, Ashrei Yoshvei Beiteja Odel Elujasele, viene mi vecino y me pide algo, sí, yo le tengo que contestar. Lamentablemente le tengo que decir, lo dejo, no puedo. Azul. ¿Qué hago con la braja? ¿Qué me falta? Top. Entonces dice el Shulchan Aruch. En levarech al atifat tzitzit ben Pesukei de Zimra leishtabach. El ben ishtabach leotzer. Entonces, fíjense, yo tengo Pesukei de Zimra, yo tengo ishtabach. Cuando hice ishtabach, ¿qué pasó? ¿Qué terminé? Pesukei de Zimra. Y luego, ¿qué viene? Kadish, Hatzi Kadish. Y luego viene Barjú. Y luego vienen las brajot del Shema. Y el Shema. Entonces, ahora, yo tengo el talit y me lo tengo que poner. Y tengo que decir la braja. Entonces la pregunta es, ¿en dónde me lo pongo mejor para poder decir la braja? Antes de Ishtabach, después de Ishtabach, después del Kadish, antes del Barjú. ¿En dónde? ¿En qué lugar es preferible ponerme el talit? Digo Pesukei de Zimra sin talit. Digo Pesukei de Zimra sin talit. No, o con talit sin braja. El talit me llegó ahí, en ese momento. Yo no tenía talit, si hubiera tenido me lo pongo desde el principio. El problema es que no lo tenía, no lo encontré. De repente viene un vecino y me dice, te encontré tu talit, ya fue, kol hakavod, Baruch Hashem. Y ahora me lo pongo. Entonces dice el Shulchan Aruch, no digas la braja del tzitzit entre Pesukei de Zimra e Ishtabach, o sea, en la mitad de Pesukei de Zimra. Si no, termina Ishtabach. Básicamente terminaste esa parte completa de Pesukei de Zimra con sus brajot, con su brajá final. Y después de eso,
antes de que empiezas con las brajot del Shema, ahí te pones el talit y dices la braja. Después del cáliz. ¿Ah? Después del cáliz. Puede ser, después, ahora vamos a ver. Pero no antes de Ishtabach, preferí que lo digas después de Ishtabach. Digo Pesukei de Simbra sin talit. No es que digo Pesukei de Simbra sin talit. Porque dice Esa que fue lo la, ponga y- esa fue la situación. Ya lo tengo, No tenía. ¿Ah? Ya lo tengo, ya lo recibí. Ya fe. No me lo pongo. No. Termino de Sí te lo puedes poner, pero la braja no la digas hasta que termines Ishtabach. Te puedes poner el talit, pero no puedes decir la braja. No puedes interrumpir. ¿Sí? Viene una persona en la mitad del Pesukei de Simbra y te trae un café. Bueno, Baruch Ata Hashem, Shakol Yamit Baro. ¿Se puede tomar café antes de la tefilá o no? Se debe. Dos cafés, no uno, dos. ¿Solo dos? Dos. Uno por nacer y otro por nishma. Cab de cab. ¿Se puede tomar café antes de la tefilá o no? ¿Sí se puede? ¿Seguro? Antes de terminar, sí. Una vez que arranca, no. Yo tengo entendido que una vez que arranca la tercera, no se tomar ni comer nada. No, antes de la tefilá. Ah, antes sí. Antes de la Yo lo tefilá. hago café. Tengo ahora media horita para estudiar antes de la tefilá, pero bueno, estudiar con café y sin café no es lo mismo, mejor, es otra cosa. Ashkenazi ¿Sí? puede, si tiene Es hambre. como dar una derashá con un cheque en el bolsillo, sí. Por ahí no. Por ahí es un poco más. No, ¿se puede tomar café antes de la tefilá o no? Sí, sí. Más hayab. Hayab. Gente final de café. Quando se diz a beber Shená, como vai ser se não beber um café? Levanta lá. Yo tengo una estrategia para eso. Abre la canilla, mucha agua, caja, mucha agua. Y ahí te... Eso debe ser, claro. Helada. Top. Entonces, en el tema del café hay varias opiniones. O mejor no tomar café, o tomar café sin azúcar, o tomar café con azúcar pero sin leche, o tomar café con azúcar y con leche pero poquita leche. ¿De qué sobra ahí? Dos cafés ¿Eh? ¿Qué? ¿Para separadía o para ¿Eh? Yo tengo entendido que si Ashkenazi necesita comer para hacer mejor. Tú vas a un Bet Knesset sefaradí a la mañana, parece una cafetería, todos vienen con su café. ¿Mejor? ¿Ah? Es que nací menos, no se ve. ¿Eh? Menos. ¿Eh? ¿Café toman? Sí. Aquí hay una pregunta, señor Rabino. Yo muchos años no tomaba, pero después como empecé a levantar más temprano y estudiar, entonces sí, Volvió de el café me... ¿Eh? Energía. ¿Eh? O sea, es el caso diferente a ayer, con lo del Minyan, que había que hacerlo antes, para marcar que el Cádiz haga la separación. ¿Quién? Sí, pero esta es otra cosa, porque esto viene a separar los dos. O sea, entonces, según el Shulchan Aruch, la braja la digo después de Ishtabach, antes de Yotzer. יפה מאוד. עכשיו, un minutito, continuamos. Quiero ver algo acá, darle Gimel. Esto me supongo que es en Shabbat. No se ha puesto nada. ¿Qué? Entonces, para que entendamos un poquito mejor esta halajá. ¿Sí? Yo terminé Pesukei, ya terminé Ishtabach. Y ahora, básicamente estoy en el stand-by entre Pesukei de Zimra y el Shema y sus brajot. ¿Ceder? Ya fe. Allá, en el próximo Simán, si quieren abrir, vayan unas hojitas más adelante, mantengan la hoja aquí presente y vayan a la página Pei Hei o 180 y 160 y Kitzur Simán Nun Dalet. Son unas 3 hojas para adelante. Una, 2, 3,
4 páginas para adelante. Gimel. Gimel. Fíjense lo que dice el Shulchan Aruch. Esto está basado en lo que dice el Talmud. A mesaper ben ishtabach le yotzer, la persona que habla, mesaper, ¿no? Mesaper, sipur, entre ishtabach y yotzer, o sea, yotzer es la primera brajá de las brajot del Kriyat Shema en la mañana. Aveirá y beyado, es una avera. Chao. Aquí no estamos hablando de que él quiere decir una brajá. Aquí está, habla, stam, algo. Después vemos de que Asur, Ledaber, está prohibido hablar entre Ishtabach y Yotzer. Y entre paréntesis, Lemase desde Baruch Sheamar hasta el final de la Shmona Esre, tenemos que utilizar el derecho al silencio. Menos la tefilá, ¿sí? La tefilá hay que decir. Pero no se habla. Asur. Y afilo cuando tengo que contestar Amén, Yehei Shemeh Rabá, Baruchu Baruch Shemo, tengo que ver qué se puede contestar y qué no se. No cualquier cosa se puede contestar. Voy al baño, tengo que hacer Asher Yatzar. Puedo aquí hacer Asher Yatzar, no puedo, tengo que esperar hasta que termine la Shmona Esre. B'kitzur, las cosas ya se complican. ¿Por qué? Porque en un principio está prohibido interrumpir con la palabra. Aveira, Asur. Estás en la mitad de tu plática con el rey. Estás hablando con el rey, te alabo rey, sonó el celular. Ah, ¿cómo estás, mía? ¿Hija? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa insolencia de que en la mitad, ¿sí? Yo no quiero hablar mal de nadie, pero no sé, a veces veo gente en la sinagoga, saca su celular, no sé, empieza así, no sé qué. Ese es el momento para revisar tus WhatsApp, o tus lo de Amá, tus de ese. Jugando jueguitos, Stop. Creo que era Pac-Man. Y si preguntan cómo estás, yo voy a contestar bien. ¿Ah? Te preguntan cómo estás. En la tefilá no se contesta el celular, en la tefilá se hace tefilá. Ni se pregunta ni se contesta. Mejor. Lo mejor es no llevar el celular a la tefilá, eso es lo mejor. Y si ya lo tuviste que llevar porque te vas al trabajo y no tienes de otra, por lo menos apágalo. O si no lo apagas, por lo menos ponlo en silencio. ¿Sí? O no, como sucede en algunas sinagogas, que de repente la mitad de la Shmona Esre empieza la serenata. Sí, en la mitad de la Shmona Esre te aprendes todas las melodías de todos los celulares. Aquí también saquen los sonidos. ¿Está permitido coger ese celular? Y tirarlo a la basura, al agua, que aprenda a nadar. Y bajar la taza. Mutar. Ya no se daña. Que se dañe. Ya no se daña. Que se pudra. No, ya puedes resolverlo, metes en agua y no sigue funcionando. Top. Tenemos que juzgar para bien. La gente lleva el celular porque la señora está por dar a luz o tiene que ir al hospital o... el sidur. Eso, sí, mejor. Hay gente que hace hoy en día, ya no hay sidurim. Hoy en día hace tefilá con el celular. No hay Shabbat. Menos Shabbat. Hoy en día no hace falta hacer Talmid Jajam, solamente una vez por semana, en Shabbat. Porque en día de semana tienes el Rab Google, tienes el Chipití, hoy tienes muchas rabinas diferentes. En Shabbat todavía no descubrieron la estrategia para que cuando te hagan una pregunta tú contestes la halajá como dice el Chipití, ¿no? Chipití, ¿cómo se llama? Nunca sé si es él o ella. ¿Qué es? ¿Es él o es ella? ¿Qué es? Es mujer. Es androginos. No te vayas, no, hombre, Chao. que responda como mujer. Bueno, entonces dice el Shulchan Aruch. ¿Quién? Si usted está haciendo Shema, Sí. pasó Shema, está no medio de Shema, su hijo cae, se machuca. Ayúdale a que se recupere. Pero calladito.
¿Sí? Señora, sáquelo ¿Sí? de la... Najón, Ah, najón. es complicado. Todo. Tiene mirada, Entonces, bonita. el que habla entre Ishtabaj y Yotzer es Averá. Ya, pero lo interesante es lo que sigue. De Joser alea meorgei a milchama. Más Jorge de es un abogado. No sé, José. Que es un Jorge. más de orgei a milchama. Ayuda. Tenemos en la Torá Más guerra, milchama. guerra. Todo. No, pues, Tenemos en la Torá, Ese es el Cohen que... Ese es... la Torá nos enseña que hay dos tipos de guerras. ¿Sí? Lo mencioné. Hay guerra que es mitzvah, obligatoria, contra Amalek, y hay una guerra que es para ampliar los límites de Israel, para llegar hasta Rusia, China, Japón. O sea, queremos... Am Israel es un pueblo imperialista, quiere tener muchos territorios para poder poner ahí a todos los judíos que vivan y tener sus campos y tener sus... Hay mucha gente afuera. Hay mucha gente, najón. Entonces, así hizo David Amelech y otros de ellos, najón, que todo. Pero primero hay que conquistar los terrenos que nos corresponden antes de ser imperialistas. Y a quienes dicen que ese fue un poco el error de David Amelech, que primero empezó a conquistar terrenos fuera de los límites de Eretz Israel, cuando todavía había parte de Eretz Israel que no había sido conquistada. Todo. Allá, mejor me cree, la Torah dice que viene el Cohen, Mashuach Milchama, que era un Cohen especial, que lo ungían como el director espiritual de los soldados que salen a la guerra, y él tiene que darle fuerza a los soldados para que vayan a luchar, pero también tiene que hacer otra cosa. Él tiene que decir: ¿quién es el hombre temeroso que tiene miedo? Y que un soldado que tiene miedo no lo puedes mandar al frente. ¿Por qué no lo puedes mandar al frente a un soldado miedoso? ¿Ah? Va a contaminar a los demás. Por eso yo Ajá. en la cocina, la mascota, ayer. Una manzana, descompuesta, va a descomponer a todas las demás, ¿no? Entonces, un soldado descompuesto, que en la mitad, cuando tiene que agarrar el rifle, de repente se hace pipí, popó, yo qué sé. Tiene que ir al baño. Entonces tiene que ir al baño. El problema es que va muy seguido al baño, es el problema. Entonces, va a contagiar a sus compañeros. Entonces, por eso dice la Torá, esa persona no va a la guerra. No lo mandas a la guerra. Que se vuelva a la casa. Pero el Cohen no dice explícitamente que él tenga miedo. Oh. Eso No, está la Torá sí prohibido. dice: "Mi Aisha yare beraja levad yelech be'ashol lebeto". Ahshav, ¿quién va a ser el soldado valiente que va a decir yo tengo miedo? ¿Quién va a ser el soldado valiente que va a decir yo tengo miedo, me quiero ir, ¿no? Queda mal. ¿Sí? Así no se pregunta. Mejor que Entonces, dice la Torá, vamos a liberar a otras personas más. ¿Sí? Aquel que plantó su viñedo y no lo pudo inaugurar. Aquel que redimir. Aquel que construyó su casa y no pudo vivir en ella. Aquel que comprometió a su esposa y no pudo vivir con ella. Que vuelva a la casa. O sea, medio registro. esas personas se liberan de la guerra. O sea, como antes que nosotros no hacemos una investigación del FBI, si lo que dijo el soldado es bediuk eso, nosotros queremos al soldado. El soldado dice, yo acabo de terminar de construir una casa y todavía no la pude inaugurar. Jabot, está libre. Esto es en Milchemet Reshut, no en Milchemet Mitzvah. En Milchemet Mitzvah no hay liberaciones. Mejor. No entiendo el... Rega, escuche, Hey, escuche. Entonces, esos ejemplos son para cubrir al que tiene miedo. El que tiene miedo se va a retirar porque tiene miedo. Pero él puede decir, o la gente puede pensar,
Se comprometió, tiene que redimir al viñedo el 4º año, o tiene su casita y la tiene que inaugurar. Ya fe, nadie se va a enterar por qué se retiró del frente. Ya fe. Muy bien. Allá, la Torah dice, Mi aish ayare verá. ¿Quién es el hombre temeroso y que tiene un corazón débil? Hay mahloket en la Gemara. ¿De qué tiene miedo esa persona? ¿Miedo de qué? Entonces el pshat es que tiene miedo de ver el rifle y de escuchar los cañones y de escuchar los tanques. Ese es el pshat. Pero viene, creo que Rabbi Akiva y dice en el Gemara, no. El que tiene miedo de sus pecados. De sus pecados. Y él no sabe que si entra en la guerra, ¿cómo va a volver? Si va a volver caminando o va a volver de otra forma. No, va a volver. La pregunta es si vuelve caminando o vuelve en el cajón. ¿Ceder? Entonces, ese es el mahloket. Hay quienes dicen de que lo que dice la Torah que tiene miedo es que tiene miedo de la guerra. Y hay quienes dicen, no tiene miedo, el Señor es valiente, pero tiene miedo de que haya pecado. Pregunta, ¿en qué pecó? Dice la Gemara que habló entre Ishtabach y Barjú de las brajot del Shema. ¿Entienden de qué tiene miedo el soldado del ejército de Israel? De que habló, ¿sí?, entre Ishtabach y Birkat Yotzer. Eso es lo que dice aquí. Amesape ben Ishtabach le Yotzer, Aveirá y Beyado, tiene Aveirá, Vejoser alea, y tiene que regresar. Y no puede ir a luchar Meorjea Milhamá, de los que organizan la guerra. ¿Por qué? Porque esa persona que es pecadora, porque habló entre Ishtabach y Ze, puede contaminar con su pecado a todo el ejército. Jacob también tenía otra razón, porque en su tiempo no había de Ishtabach, el abuelito tenía ese mismo miedo. ¿Acaso no se supone que este local solamente la... Hay quienes dicen, creo, que el pecado es que habla entre tefilín del Yat y tefilín shel Rosh. Otra opinión. Esa tampoco se puede hablar. Top, señores, entonces, ¿entendieron que no se puede hablar entre Ishtabach y Yotzer? Y si quieren ser soldados, bebakashá, tengan cuidado de no hablar ahí en la mitad de la tefilá. Top. Sí. Si alguien te pregunta mientras estoy en Ishtabach, No puedes ¿cómo interrumpir. estás? Aunque sea pesado, mejor no le Nada. No le Me contestas. pregunta cómo estás y no le digo ni bien, nada. Entonces, según el Ikar Adin, otra vez, hay cosas que sí se podrían contestar, shalom, depende de quién te da el saludo. O sea, en la Mishnah en Masejet Brajot, si te saluda el Rab, si te saluda... ¿Ah? No te saqué. Mira, acá está Ishtabach. También está Ishtabach. נכון? אמן. después חצי קדיש. יגיד איזה. יוצרו, ברכו את השם המבורך, יוצרו. O sea, hablar después entre esto y esto. טוב, señores. Bueno, entonces eso es lo que dice el Shulchan Aruch. Entonces, prohibido, te puedes poner el talit, no dices braja antes de Ishtabach, sino que te esperas para después de Ishtabach. Eso es en la situación que la persona no tuvo talit al principio. ¿Qué? Lo mismo con los tefilín. Lo mismo, exactamente.
Dice la Mishnah Berurah, hey, ¿Ya nos devolvimos o seguimos? volvimos. ¿Ya volvimos? ¿Qué? ¿Me recuerda qué página es donde estamos? Pei Aleph. En levarej, afilu im lo haya lo talit adat, afilu que no tenía talit, no debe decir la braja antes de ishtabach. Leaf shu ben aprakim. Afilu que está entre los capítulos del Pesuke de Zimra, y kol makom que más braja cae el Pesuke de Zimra, por cuanto que el ishtabach es la braja que corresponde al Pesuke de Zimra, en Raúl Shefsek Beino Leben braja Haronadidu. Bekitzur, si una persona va a decir la braja del talit en la mitad de Pesuke de Zimra, está interrumpiendo entre Baruch Sheamar, que es la braja anterior, y Ishtabach, que es la braja posterior, con algo que no tiene que ver con Pesuke de Zimra. Baruch Sheamar e Ishtabach son las brajot de Pesuke de Zimra, no de la braja del talit que ahora tú tienes que decir porque no tenías talit en el momento que tenías que haberte lo puesto, porque te llegó ahora. Entonces, eso es un efsek que no corresponde. ¿Sí? Eso es, perdón, si yo ya comencé a hacer el Pesukei de Zimra. ¿Mejor? Si yo comencé. En ראוי שהפסק בינו לבין הברכה האחרונה דידו, והברכה ראויה להיות סמוך למצווה. Y por eso, si yo me pongo ahora talit, tengo que decir la braja. pero es הפסק. אבל קודם לזה בפסוקי דזמרה כל פנים בין הפרקים יניח הטלית ויברך. Entonces dice aquí, esto es, canir al final de los Pesuke de Zimra, antes de decir Ishtabach. Entonces ya terminé Pesuke de Zimra, y ahora lo único que me falta decir es Ishtabach. ¿Qué? Pero dice, mejor, עכשיו, אבל מקודם לזה בפסוקי דזמרה על כל פנים בין הפרקים, כן? יניח הטלית ויברך, ומכל שכן לעניין תפילין למותר לברך אליהם בין הפרקים, ובפרט אם הוא ברבים ומתבייש לשב בלי טלית בתפילין. Pero, dice la Mishnah Berurah, si yo estoy todavía en la mitad de Pesukei de Zimra, entre capítulo y capítulo, ahí sí puedo ponerme el talit o los tefilín afilu con braja. זאת אומרת, למשל, terminé תהילת השם ידבר פיו ויברך כל בשר שם ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם הללוקה, y todavía no empecé el próximo capítulo הללוקה הללי נפשי. בקיצור, entre capítulo y capítulo dentro de Pesukei Zimra, ahí sí puedo ponerme el talit y decir braja o el talit o el tefilín, especialmente si una persona se avergüenza que está en público, todo el mundo tiene talit y tefilín y él está sin. Pero, bueno, no tiene la culpa, yo qué sé, no lo encontró y ahora le llegó. Entonces, ahí... ¿Ah? ¿Qué? Así dice Mishnah Berurah. ¿Qué? O sea que sí puede poner ¿Qué? Yo pensé que todo. El Shulchan Aruch Harav dice que mejor no. Becholofen él dice esperarse hasta terminar Ishtabach y después de Ishtabach mejor ponerse porque él dice que se considera efsek también entre Perek y Perek. No, además se puede apoyar uno en el Mishnah Berurah y si entre Perek y Perek, si no tenía tefilín o talit, que se lo ponga a filo con braja. Pero si ya llegó al final de Pesukei de Zimra y ahora lo que tiene que decir es Ishtabach, preferible que diga Ishtabach y luego de Ishtabach que se lo ponga con braja. No, ya es el final, es la braja. Mejor. ¿Qué? Todo. Como van de que todo eso es únicamente en una situación extrema que la persona no tenía talit y tefilín en el momento. Ya fue. Allá. Continuamos arriba en el Ramá. Miu. Asheliach tzibur im lo haya lo talit tchila. ¿Qué pasa si el Sheliach tzibur, el Hazán, no tenía el talit?
¿Cuál es el escenario? ¿Ya comenzó? Sí, ¿Dónde va? él está en Pesukei Zimra. Y ahora tiene que decir Ishtabach. Si el Sheliach Tzibur no tiene talit, Itatev betzitzit kodem sheyatchil Ishtabach. A una persona del público yo le voy a decir, ¿sabes qué? Primero di Ishtabach y luego ponte el talit. Pero Sheliach Tzibur, él está representando al público y de lo fe no se ve bien de que el representante del público está medio desnudo, o sea, no tiene talit. ¿Sí? Eso es parte de la indumentaria de la tefilá. Entonces, ¿qué? El que representa al público está con... No tiene el traje de trabajo, le falta parte del traje de trabajo, ¿sí? De la ropa de trabajo. Entonces, por eso, a él, dice el Ramá, sí le vamos a permitir ponerse el talit, Y braja. aunque todavía no haya dicho Ishtabach. Un minutito. יתעטף בציצית קודם שיתחיל להשתבח, כדי שאומר הקדיש מיד אחר להשתבח ולא יפסיק. עכשיו, ¿por qué? Porque ¿cuál sería la solución? Que diga Ishtabach y luego se ponga el talit con braja. Pero hay un problema, porque si Sheliach Tzibur después de Ishtabach, ¿qué tiene que hacer? Kadish. Entonces, ¿qué? ¿Va a esperar ahí? ¿La gente lo va a esperar ahí hasta que se ponga el talit? ¿Ves? No. Es tirja de Tzibur, es molestia para el público. Entonces, por eso que se lo ponga antes de Ishtabach y luego que diga Ishtabach y luego que diga el Kadish. ¿Dónde Y quedó no haga... la braja? ¿Ah? ¿Dónde quedó un la minuto, braja de- un minuto. מיד אחר ישתבח ולא יפסיק. וכן אם אין בניין בבית הכנסת, ימתין אשר הציבור עם ישתבח וישתוק עד שיבוא מניין ויאמר ישתבח בקדיש. ¿Qué? Y lo mismo, eso ya lo vimos hacer ayer. Si no hay minyan en el Bet Knesset, cuando él llegó a Ishtabach, que no diga Ishtabach el Sheliach Tzibur, como dijimos ayer, que espere, que se quede callado hasta que venga el minyan, y cuando llegó el minyan, que diga Ishtabach y Kadish. Top, ahora vamos a ver qué pasa con la braja del talit para el Hazán. ¿Dónde va? Estamos en la Het. Ot Het. Head abajo. Sí, abajo. Miu. Miu Sheliach Tzibur. Entonces, la persona particular, si no tiene talit, mejor que diga Ishtabach y luego que se ponga el talit para no interrumpir. Pero Sheliach Tzibur, mejor que se lo ponga antes de Ishtabach. Lama de Gnai Ula Tzibur Lamtina La Ben Ishtabach Le Kadish. Porque no corresponde de que él termine Ishtabach y la gente lo tenga que esperar hasta que se pone el talit y luego que diga el Kadish. No. Nosotros tenemos una halajá muy importante. Al tzibur no hay que hacerlo esperar. El tzibur hay el concepto en la halajá tirja de tzibura. La molestia del tzibur. El tzibur es algo importante. Es algo que hay que respetar. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que no hay que hacer con el tzibur es hacerlo esperar sin hacer nada. El tzibur tiene que estar en la tefilá. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas veces en la tefilá días donde tenemos que sacar 2 cifrei Torah, ¿najón? Y a veces 3 cifrei Torah. ¿Por qué se sacan a veces 2 cifrei Torah o 3 cifrei Torah? Arey, ¿por qué no mueves el Sefer Torah de aquí para allá, de acá para allí y lees en un solo Sefer Torah? Es que tengo que esperar hasta que Jaya reposa y vuelva y vaya. ¿Najón? Imagínense que uno está en Bereishit, el primer Sefer es en Bereishit y ahora el segundo Sefer está en Bamidbar. Sí. Entonces, mientras tanto, Bemet va a poder arreglar todos los WhatsApp el señor ahí hasta que muevan el Sefer Torah. Contestar toda la ¿sí? Entonces, eso es molestia para el tzibur. Entonces, nosotros preferimos sacar otro Sefer Torah más, que ya está ubicado donde hay que hacer la segunda lectura, el maftir, y cerramos el primer Sefer Torah, hacemos lo ponemos al costado, depende, Ashkenazí, Sefaradí, no Shané, y seguimos inmediatamente en la lectura del segundo Sefer Torah sin tener que empezar a buscar. Kamubán, si estamos en una sinagoga que solamente tienen un Sefer Torah, malasot, repartimos café ahí, que la gente tome café. Aval,
Y eso ya Si está. se molestan todos, que pongan plata para comprar otro. Otro Sefer Torah. ¿No? Entonces, un Beta Knesset respetable tiene que tener por lo menos 3 Sifrei Torah. ¿Por qué? Porque lo máximo de Sifrei Torah que se sacan de una vez son 3. ¿Sí? A veces hay Parshat Shavua, Parshat Rosh Chodesh y Parshat Shekalim. O sea, hay muy esporádico, pero suceden que son 3 Sefarim. ¿Sí? Muchas veces hay 2 Sefarim, por ejemplo, Yamim Tovim, Shabbat Rosh Chodesh, entonces se saca un Sefer Torah para la Parsha, otro para... Entonces, 2 Sefarim Vadai que es muy necesario, pero nosotros preparamos los Sefarim de antemano para no provocar molestia en el Tzibur. Entonces, Sader, ¿cuánto dura? 1 minuto. 1 minuto del Tzibur es 1 minuto de Reubén, 1 minuto de Shimón, 1 minuto de Leví, 1 minuto de 20 personas. ¿Cuánto es 1 minuto de 20 personas? 20 minutos. Entonces, eso es muy sagrado. El tiempo de la gente es muy sagrado y hay que cuidarlo. Ya fue mejor. Entonces, por eso, que Sheliach Tzibur se ponga el talit antes de Ishtabach y no después de Ishtabach, que lo tengan que esperar entre Ishtabach y Kaddish. Ya fue mejor. Solo Sheliach Tzibur. Entonces, el Sheliach Tzibur se pone antes de Ishtabach y el particular se pone después de Ishtabach. Ya fue mejor. Y cuando salen a leer la Torah y a veces le ponen el talit encima al otro que sale a leer la Torah. Tipo, a veces pasa que uno está en una camiseta pegada, solo camiseta, y le ponen a veces el talit en ese momento. No, eso es otra cosa. Eso es porque vamos a ver una halajá que la persona cuando es Sheliach Tzibur tiene que estar vestida correctamente. La pregunta es, ¿sí? Si una persona que tiene una camisa con manga corta está vestido correctamente para poder ser Sheliach Tzibur. Esa es la pregunta. Yo he visto que se ponen mangas especiales para poner la camisa corta. Hay una halajá en Shulchan Aruch que vamos a ver que es pojea. Pojea que es uno que está sin mangas. La pregunta es, ¿qué significa sin mangas? Acá, que no tiene mangas bijlal, O debajo del codo. o que su brazo está completamente cubierto. Entonces, hay quienes dicen que si tiene un poco de mangas, ya tiene mangas. ¿Mangas se dice? ¿Cómo se dice? Ya fe. Pero hay mahmirim y dicen que no, que manga significa que tiene que tener todo el brazo cubierto. Y por eso hay 2 estrategias. O le ponemos talit y de esa manera se cubre los brazos, o hay algunos Bate Knesset que inventaron mangas portátiles. ¿Saben lo que son mangas portátiles? ¿Ah? Sí, abren un cajón, sacan ahí una manga y la persona que tiene manga corta se pone la manga y ahora tiene el brazo cubierto. ¿Y qué pasa si está con pantalones cortos? De 8 de la gam. Najón. Esa es otra pregunta. Entonces hay quienes opinan que hay que ponerle 2 talit, uno encima acá y otro abajo. Como los ángeles con 6 alas. Dos aquí, 2 para abajo y 2 para Pero hay quienes dicen, en un lugar donde la gente va todo el día de pantalón corto, en los kibutzim, moshavim, entonces esa es la costumbre, eso es lo normal. Si va a venir Benjamin Netanyahu, van a ir con su short a recibirlo, shalom, ¿cómo está, presidente? Con su con sus chanclas, entonces, sí, esa es la costumbre, pero bueno, en eso es más loco. Por abajo no, porque va a aparecer de Escocia luego. Escocia. Esa es falda. Dijo pantaloneta corta, no falda corta. No ponerle algo así. Bepashtut puede decir braja, aunque no dice aquí, pero a mí se me... ¿Sí? No entiendo cuál es la... Porque Ulay es efsek, dijimos que es efsek, interrupción. Entre Pesukei Zimbra y Ishtabach. Por eso dijo el Shulchan Aruch de que la persona que no se ponga el talit antes de Ishtabach, sino que se lo ponga después para no interrumpir.
Pero el Ramá dice que el Sheliach Tzibur, por el cabot del público, sí se puede. Entonces, canele que se puede con brajá. Porque ponérselo sin brajá no hay problema, lo puede poner donde quiera. Pero no está explícito. Lo me llané, pero ese es el pshat. Supongo yo también. Entonces, Bekitsur, según esta halajá, entonces el Sheliach Tzibur se pone el talit antes de Ishtabach, con brajá, pero la persona en particular tiene que esperarse hasta después de Ishtabach. El talit y automáticamente ¡purrum! Le sale La braja. No hay que ni que pensar. Se puede seguir la ley que No le salga. Es como ¿Qué? el Cádiz, que el Cádiz también se puede responder si uno termina el azul, uno lo termina y puede responder amén al Cádiz también. Sí. Puede interrumpir también. Entonces casi va. Najo. Todo, la interrupción del Kadish es otra halajá. ¿Qué se puede interrumpir del Kadish y en qué parte de la tefila? Okay. Y después dijimos la halajá que la vimos un poco ayer, que cuando no hay minyan en el Bet HaKnesset, entonces terminamos Pesuké de Zimbra, el Hazán que no diga Ishtabach. O sea, teóricamente para el minyan, ¿qué es lo que necesita minyan? El Kadish, no el Ishtabach. El Kadish. Históricamente que Sheliach Tzibur termine Pesuké de Zimbra con Ishtabach y cuando llega el 10º dice Kadish. Dice el Ramá no. Espérate hasta que venga el 10º y cuando él llega dices Ishtabach y Kadish. ¿Qué? Ishtabach y Kadish para conectar la finalización de Pesuké de Zimbra con el Kadish que vamos a decir posteriormente. Así opina el Ramá, ¿sí? Para no interrumpir entre el Ishtabach y el Kadish. ¿Ceder? Pero esa halajá otra vez es para Sheliach Tzibur. Las personas, los demás que están esperando, que sí digan Ishtabach, no hay problema. O sea, que terminen completo Pesuké de Zimbra con Ishtabach. Y que esperen hasta que venga el minyan. Sí. El que tiene que esperarse y no decir Ishtabach es el Hazán. El Hazán. Entonces espera, llega el 10º, Ishtabach, Kadish, Itkadal, Bitkadash, y continúan la tefilá completa. Yafé meot. Pero, si el Hazán por algún motivo se le fue y dijo Ishtabach, ¿qué? Y después vino el minyan, entonces ¿qué hace? Ishtabach no puede decir de vuelta, ya lo dijo. Entonces la pregunta es que empieza directo con el Kadish. Dice la Mishnah Brura Yut Alef, abajo, Ubediavat, Im Gamar Ganken Birkat Ishtabach. O sea, él dijo Ishtabach y luego vino el 10º. Ahora tiene que seguir con el Kadish. Yomru al kol panim shlosha psukim mi pesuké de Zimbra ויוכל השליח ציבור לומר קדיש. כי בלאו הכן לומר קדיש כיוון שלא היו בעת אמירת קצת פסוקי de Zimbra והשתבח על כל פנים. No entiendo, tiene que decir 3. זאת אומרת, el Kadish básicamente es Kadish que está conectado con pesuké de Zimbra e Ishtabach. Ya fe. Entonces, dice la Mishnah Brura, si ya dijiste tú Sheliach Tzibur Kadish, Ishtabach, di 3 pesukim de pesuké de Zimbra, de algunos de los pesuké de Zimbra, ¿sí? ¿En voz alta? No tiene que ser en voz alta. ¿Sí? Después sí dice Kadish. Veyuchal Sheliach Tzibur lomar Kadish. De esa forma, el Sheliach Tzibur, ¿sí?, va a poder decir el Kadish. ¿Por qué? Porque si no es así, él dice, es problema decir Kadish, que שלא היו בעת אמירת קצת פסוקי de Zimbra o השתבח על כל פנים. זאת אומרת, si yo ahora voy a decir el Kadish 5 minutos después de que ya terminé Ishtabach, entonces ese Kadish creo que está en el aire. ¿A qué pertenece ese Kadish? ¿De quién es? ¿De qué es? Entonces por eso hay que conectarlo con algo. Entonces por eso el Sheliach Tzibur
que no diga Ishtabach. Pero si dijo Ishtabach, entonces por lo menos que se digan 3 psukim de Pesuké de Zimra para conectar el Kadish con Pesuké de O sea, lo Zimra. repite, Rab. ¿Entendido? Eso es lo que... Lo repite entonces. ¿Ah? 3 psukim. No me llame que agarre 3 psukim y luego que diga el Kadish. Pero Lejatejilá, lo que hay que hacer, que no diga Ishtabach, que espere para que el Kadish básicamente tenga conexión con la tefila. Si no es un Kadish en el aire. Ya fue. Todos señores, Satkan, por hoy. Gemara, mira, aquí están las Gemarot. Kadima, Masejet Brachot. Todos señores, estamos aquí en Masejet Berachot, Daf Gimel Amud Aleph. No,